partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos nuevamente a este espacio llamado ¿Por qué lo hiciste? Un programa de medio ambiente que se transmite por varias emisoras, más de 200 emisoras en 16 países. Y hoy le vamos a dar la bienvenida a dos nuevas emisoras que se integran a esta prestigiosa cadena ECO. Vamos a darle la bienvenida a emisora Estación Central 98.3 FM de Guanda, Misiones, República Argentina. Y desde aquí saludamos a Vicky Vitulio. También le damos la bienvenida a Radio Diamante 104.3 de Bolivia. Y saludamos también desde aquí a Juanquis Quispe. Dos nuevas emisoras, una radio de Bolivia y otra de Misiones Argentinas, se integran a esta prestigiosa cadena ECO, conformando de esta manera 223 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Y bien amigos, vamos ahora entonces a los titulares de hoy con la señorita Laura Rivero. El Niño alimentó un nuevo récord de calor en la Tierra. La combinación de efecto invernadero y fenómeno del Niño provocó en abril un nuevo récord de calor en la Tierra, lo que encadenó así 12 meses consecutivos en esa línea. 2016 en camino a ser el año más caluroso de la historia. El meteorólogo de CNN, Brandon Miller, contribuyó con un reporte informando de que la Tierra se está calentando como un horno y no muestra signos de desaceleración. Chomsky: nunca existió nada tan peligroso para el mundo como el Partido Republicano actual. El prestigioso lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky, en una entrevista al programa de noticias Democracy Now!, opinó diciendo que el Partido Republicano estadounidense se ha hecho candidato a la organización más peligrosa de la historia de la humanidad. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. El Niño alimentó un nuevo récord de calor en la Tierra. La combinación de efecto invernadero y fenómeno del Niño provocó en abril un nuevo récord de calor en la Tierra, lo que encadenó así 12 meses consecutivos en esa línea. Algo sin precedentes, advirtieron científicos del gobierno norteamericano. La medición de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica reveló que la temperatura promedio fue de 13,7 grados, 1,1 por arriba de la medida del siglo XX y muy por encima del récord de 2010. El hemisferio sur lideró el camino, con nuevos máximos térmicos en África, Sudamérica y Asia, ilustró la climatóloga Ashira Sánchez Lugo. La última vez que la Tierra tuvo la temperatura actual, el mar subió unos 8 metros. El Servicio Geológico norteamericano está recabando datos sobre fósiles marinos de todo el mundo para conocer qué puede pasar si el calentamiento global derrite las masas de hielo que hoy cubren la Antártida y Groenlandia. El efecto invernadero podría generar un significativo deshielo del glaciar antártico Totten, uno de los más grandes, con los que se elevaría el nivel del mar en casi 3 metros, alerta un estudio realizado por expertos del Imperial College de Londres, junto a instituciones de Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. El escenario temido es que retroceda unos 300 kilómetros en los próximos siglos y descargue enormes masas líquidas. Y bien amigos, se cumple finalmente aquel presagio que lo hablamos aquí en ¿Por qué lo hiciste? Pero no dicho por nosotros, dicho por un científico que decía que para que esto fuera realmente una alerta tendría que ocurrir que 3 años consecutivos cada uno rompiera su propio récord. Esto es lo que ha sucedido. Justamente
El 2014 batió récords, el 2015 superó al 2014 y ahora el 2016 también está superando al 2015. ¿Qué significa esto? Bueno, significa muchas cosas. No es solamente lo que la noticia dice, significa obviamente la subida del mar, pero también significa la pérdida de muchas especies que no van a poder sobrevivir a estos cambios, porque además hay que tener en cuenta que no solamente va a seguir calentándose la Tierra, también va a seguir enfriándose. Lo que está aumentando en la Tierra es la diferencia que hay entre el calor y el frío. No es que la Tierra va a seguir calentando y no vamos a sentir más frío, no. Va a aumentar el calor, como lo estamos viendo y como lo dice la noticia, pero también va a aumentar el frío. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa eso que estábamos diciendo, que muchas especies no van a poder adaptarse a la misma velocidad que sucede esto y no van a poder sobrevivir. Eso es una grave pérdida, porque de muchas especies depende el ser humano para sobrevivir. Lo que es importante es entender cuál es la causa, porque si el hombre, la especie inteligente, no entiende realmente cuál es la causa que provoca esto, sucederá lo que decimos siempre: estaremos corriendo por el camino equivocado. Y el tiempo se termina. No nos podemos equivocar. No podemos correr por el camino equivocado. Queda muy poco tiempo. La Universidad de Michigan, en octubre del año 2012, emitió un comunicado que decía claramente que según los cálculos de ellos mismos, la Tierra se va a quedar sin oxígeno dentro de 80 años. Lo vuelvo a repetir, la Tierra se va a quedar sin oxígeno dentro de 80 años. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Universidad de Michigan. Nosotros, la Fundación Códigos, la cual presido, entendemos que va a ser antes inclusive. No vamos a llegar a los 80 años. ¿Y esto por qué? Porque el debilitamiento del ozono, que todo el mundo sabe que existe, es una prueba clara de que el oxígeno se está terminando. Y por eso tenemos que entender que no hay tiempo. No tenemos tiempo para seguir corriendo por el camino equivocado. No podemos seguir equivocándonos más. No podemos tampoco dejar que las grandes empresas multinacionales y los gobiernos que hoy dominan la Tierra sigan corriendo por ese camino equivocado. A sabiendas o no, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el camino está mal. Si perseguimos a las emisiones de gases como principal causa, seguirá sucediendo lo que vemos. Porque las emisiones de gases, si bien producen un efecto invernadero, también la falta de oxígeno producto de esas emisiones producen también lo que estamos viendo, esos desequilibrios y ese distanciamiento que hay entre el calor y el frío. ¿Por qué la noticia dice que en el sur se ha notado más el calentamiento? Porque el agujero de ozono es más grande. Y el sol entra directamente sin filtro y recalienta el agua. Y eso provoca justamente el efecto del Niño. Las aguas superficiales calientes circulan de otra manera. Y eso trastorna todo el planeta. El cordón de agua que va desde el sur hasta el norte del planeta está siendo trastornado justamente por este debilitamiento del ozono. Por eso decimos, primero hay que entender qué es lo que sucede. Y lo que sucede no está solamente enfocado en las emisiones de gases. Hay que entender que esas emisiones en algún momento fueron aire limpio y se convirtieron en emisiones de gases. Y también hay que entender que esas emisiones de gases no son solamente gases crudos. Mayormente son gases combustionados y lo que es peor, son gases a medio combustionar. Porque los motores de combustión, con la velocidad que introducen aire y lo lanzan hacia afuera quemados, no pueden lograr una combustión completa. Tenemos un problema enorme en los motores de combustión interna. Ellos hacen que el aire limpio entre a gran velocidad y salga en forma de gases nocivos que hacen por un lado el calentamiento global con el efecto invernadero llamado, pero por otro lado consiguen también la pérdida del efecto invernadero natural que concentra el frío y el calor debajo de la capa de ozono.
porque debilita el ozono, porque consumen oxígeno a gran escala. Si no entendemos esta parte, nunca vamos a solucionar el problema, porque todo el mundo quiere reducir las emisiones y lo que hay que reducir justamente es la tecnología. La tecnología de estos motores no tiene que existir más, porque es lo que está destruyendo la atmósfera y por consiguiente a todo el planeta. Recordaba a nuestros amigos que nos preguntaban si nos gusta Buenos Aires. Bueno, evidentemente Buenos Aires es una ciudad increíble, fantástica, y desde hace muchos años queríamos vivir aquí, bueno, y finalmente estamos aquí viviendo, lo cual nos pone muy contentos. Cuando hablábamos de esto nos preguntaban, ¿van a comprar casa? ¿Van a comprar? Y siempre mi respuesta fue no. Y ese no, aunque usted no lo pueda creer, es porque entiendo claramente que el nivel del agua va a subir. Y Buenos Aires es una ciudad justamente que en muchos lugares está por debajo del nivel del mar. La noticia habla de la subida del mar, de que los científicos están calculándolo. Nosotros sabemos que ya subió algo, centímetros, pero subió. Yo creo que hoy estamos alrededor de 50 centímetros a nivel global. Pero el problema es que esta subida del mar no es en progresión aritmética, sino en progresión geométrica. Entonces, es probable que los próximos 50 centímetros que suba lo haga en mucho menos tiempo de lo que le llevó subir estos 50 de ahora. La noticia dice un dato que es importante y no menor, Habla de que hace 130.000 años el mar subió unos 8 metros por encima. Yo mismo vi estas pruebas que menciona la noticia. Yo mismo lo vi. Y me llamó mucho la atención. Lugares que están alejados de la costa, más o menos entre 8 y 12 metros por encima del nivel del mar. En Uruguay, estoy hablando en la Costa de Oro. A esa distancia, entre 8 y 12 metros, se encuentran perfectamente los caracolillos que vemos en las playas y restos justamente de todo lo que podemos ver hoy en la orilla del mar. Pero lo que tiene de interesante esta noticia cuando dice 130.000 años es que la diferencia es que no sabemos en cuánto tiempo hace 130.000 años subieron esos 8 metros. Y lo que sí sabemos que no fue por causa del hombre. Este caso es diferente. La crecida del mar está siendo rápida, como ya lo dijimos en nuestra conferencia en la ciudad de Cancún. Puede haber una súbita subida del mar. Y además de eso, los motivos son diferentes. No son causas naturales. Es el ser humano que está provocando esta situación y por lo tanto es impredecible lo que puede pasar. Señoras y señores, estamos frente a una realidad que parece de ciencia ficción. Imagínense si les estoy diciendo no compraría en Buenos Aires mi casa por más que amo esta ciudad. Es porque realmente estoy convencido de que el agua desgraciadamente va a subir y no va a demorar muchos años como todo el mundo piensa. Existe la posibilidad de frenar este problema y muchos de ustedes seguramente quieren hacer todo lo posible para que esto no suceda. Pero desgraciadamente no somos nosotros los que tomamos esas decisiones. La Fundación Códigos simplemente cumple con alertar, con decir la verdad y explicar los problemas y de qué manera se solucionan, para que juntos todos exijamos a nuestros gobernantes que hagan lo que tienen que hacer. Tienen que venir los autos eléctricos ya, no podemos esperar más. En todas las ciudades del mundo tienen que venir los autos eléctricos inmediatamente y a precios competitivos. No vale esa trampita de ponerlos tan caros para que la gente no los compre. Un auto eléctrico es mucho más barato para construirlo y para mantenerlo. Solamente eso necesitamos, voluntad política, voluntad empresarial y que todos ustedes nos acompañen en esto que es tan importante para nuestros nietos, nuestros hijos y también para nosotros mismos. Gracias, Majo, y vamos ahora al desarrollo de la segunda noticia de hoy, con Laura Rivero. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. 2016 en camino a ser el año más caluroso de la historia. El meteorólogo de CNN, Brandon Miller, contribuyó con un reporte informando de que la Tierra se está calentando como un horno y no muestra signos de desaceleración.
Este año se registraron las más altas temperaturas terrestres y oceánicas, manteniendo al 2016 en el camino de ser el año más caliente de la historia. Los nuevos datos publicados por la NASA colocaron el pasado abril 1,11 grados Celsius por encima de la temperatura promedio para un mes de abril entre 1951 y 1980, rango histórico que la NASA utiliza como punto de referencia para estudiar el cambio climático. Fue el 7º mes consecutivo que aumentó la temperatura en al menos 1 grado Celsius, por encima de los promedios de referencia. Los datos han llevado a declarar una emergencia climática y ya se están poniendo en duda las promesas hechas en el Acuerdo de París para mantener la subida de temperatura por debajo de los 2 grados Celsius. Límite que si se supera, habrá consecuencias catastróficas para el planeta, según científicos. Los aumentos de temperatura han tenido un fuerte impulso en el último año por un fenómeno meteorológico llamado El Niño, caracterizado por el calentamiento de las aguas en el Océano Pacífico tropical, que provoca condiciones meteorológicas extremas, incluyendo fuertes sequías y lluvias en otras partes del mundo. Se espera que la Niña, que normalmente enfría las aguas del Pacífico, apacigüe sus efectos. La niña y el niño, dos nombres inocentes, y la esperanza es que la niña nos salve del niño. Sin embargo, la niña también es catastrófica, pero al revés del niño. La verdad, como dijimos una vez aquí, el niño debería llamarse el niño Godzilla, y la niña no sé qué nombre ponerle, pero la realidad es que hacen estragos. Insistimos con las noticias que están mostrando claramente una alerta y una gravedad enorme en la Tierra. En esta oportunidad es la CNN que nos anuncia a través de la NASA de que ya van 7 meses consecutivos de aumento de calor y de romper récords. ¿Y vamos a seguir esperando o qué? No sé qué es lo que estamos esperando para actuar. ¿Qué es lo que vamos a esperar? No podemos hacer planes hacia el 2020, 2021, 2050. ¿Qué nos pasa? ¿Cuál es el gran problema de la humanidad hoy? ¿Por qué esto no se resuelve? ¿Por qué esto no cambia? Cuando damos conferencias en las escuelas, obviamente adaptadas para los niños entienden enseguida el problema y están todos dispuestos a hacer lo que sea para ayudar al planeta, para ayudar a los animales y para ayudarse a ellos mismos. ¿Por qué nosotros los adultos, que somos responsables de la vida no solo de los niños, sino de los animales, no hacemos nada? ¿Cuál es la respuesta? Se las voy a decir. La codicia. Ese es el gran problema de la humanidad. La codicia. Los grandes intereses del mundo controlan todo, hasta que terminen con todo. Pero cuando se den cuenta ya va a ser tarde. Por eso la Fundación Códigos insiste y les agradece a ustedes que nos estén escuchando del otro lado, porque la única forma de hacer cambiar la mentalidad de estos políticos y empresarios que gobiernan el mundo es justamente a través de las masas, a través de la opinión pública, lo que hoy se llama la opinión pública. Es la única manera. Bueno, hoy tenemos formas modernas de manifestarnos, tenemos las redes, no tenemos que salir a gritar por las calles, las redes. Tenemos que manifestar este problema y exigir que venga un cambio rápidamente antes de que sea tarde. Una vez más cumplimos como Fundación de Medio Ambiente que somos en alertar, en avisar y en pedir que todos nos ayuden a salir de este enorme problema que recién ahora estamos viendo la punta del iceberg, pero en poco tiempo será tan grave que hasta vendrá hambre en la Tierra por todo este cambio que hemos hecho en todos los ecosistemas. ¿Por qué lo hiciste? Y vamos ahora a la tercera noticia de hoy con la licenciada Laura Rivero. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Chomsky. Nunca existió nada tan peligroso para el mundo como el Partido Republicano actual. El prestigioso lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky, en una entrevista al programa de noticias Democracy Now!, opinó diciendo que el Partido Republicano estadounidense se ha hecho candidato a la organización más peligrosa de la historia de la humanidad. El problema del cambio climático y las armas nucleares es suficiente para llegar a esta conclusión, pero los republicanos
defienden caer el abismo para asegurarse de que nuestros nietos tengan la peor vida posible. Pese a que los gastos militares de Estados Unidos ya suponen más de la mitad del presupuesto votado por el Congreso, los republicanos llaman a una mayor militarización. A juicio de Chomsky, ello se debe a un círculo vicioso que se estableció en Estados Unidos durante las últimas décadas, en que ambos partidos se deslizaron hacia la derecha hasta el punto de que los demócratas ocupan las posiciones que antes eran de los republicanos y estos se encuentran sencillamente fuera del espectro. En su opinión, Chomsky explica además que el hecho en que aparezcan políticos como Donald Trump, que cuentan con el apoyo de tales sectores, a los que en vez de las políticas reales les preocupan cuestiones como el conservadurismo social, es decir, los abortos, el racismo o el nacionalismo, si antes el Partido Republicano lograba frenar a políticos de este estilo y sustituirlos por candidatos como Mitt Romney, este año no ha podido serlo. Tenemos que afrontarlo si lo piensan. Jamás existió algo literalmente tan peligroso para las especies como el Partido Republicano actual, ha concluido el filósofo. Las palabras que me salen después de escuchar esta noticia es gracias Chomsky. Ojalá hubiera varios Chomsky en el mundo. Nunca hablo de política, ni lo voy a hacer, porque realmente es algo que está fuera del contexto de nuestro programa. Simplemente lo que hacemos siempre es hablar de políticos, de codicia, porque es la realidad, es la causa de todos estos problemas. Ahora, si esta noticia es como dice este hombre, porque acá imagínense lo que está diciendo, una de las frases más fuertes de Chomsky dice: los dos partidos se desplazaron hacia la derecha, hasta el punto de que los demócratas ocupan las posiciones que antes eran de los republicanos. Y los republicanos se encuentran sencillamente fuera del espectro. ¿Por qué es importante esto? Porque Estados Unidos es la nación más poderosa de la Tierra, porque las grandes multinacionales que controlan la economía están ahí, y desde ahí controlan muchísimos países. En cuanto a economía estamos hablando, obviamente, por las megaempresas. Y es importante esta noticia porque es necesario que haya en todos los países, no solo en Estados Unidos, un grupo de gente, una oposición que defienda los intereses del planeta. En este caso, por lo que vemos, lo único que se defiende, según lo que dice este hombre, es el conservadurismo social, los abortos, el racismo, el nacionalismo, etc. Eso es lo que dice Chomsky. Y desgraciadamente esto nos va a llevar a que siga el planeta como está y sigan los grandes intereses como están y sigan la industria automotriz colocándole a cada uno de sus millones de automóviles que venden por día un motor de combustión. Y eso va a traer la desgracia a este planeta que nunca el ser humano vio en la historia ni nunca más va a ver. El motor de combustión interna, señoras y señores, es lo peor que ha inventado el ser humano. Algo que está debajo del capot, silencioso, muy encubierto el ruido que hace, porque evidentemente si sacamos el silenciador nos daremos cuenta del estruendo que hace un motor de esos, porque estamos hablando de que funcionan con 100 explosiones por segundo. Literalmente son explosiones que hacen que se convierta después mediante un mecanismo rudimentario en energía cinética de giro. Pero decíamos, el panorama en Estados Unidos, que después se va a ver reflejado en el panorama mundial o prácticamente de la mayor parte del mundo, es desalentador porque es evidente que nadie se va a preocupar por el cambio climático, ni por el calentamiento global, ni por el futuro de las especies, ni por el futuro de nuestros propios descendientes. Nadie se va a preocupar. Y por eso realmente trajimos esta noticia, porque en realidad esta noticia viene a confirmar lo que veníamos hablando antes. Tenemos que lograr entre todos que los políticos se den cuenta que ellos también viven en la Tierra y todo el dinero del mundo no les va a servir para nada si se terminan los recursos y si se termina lo más preciado que tenemos, que es el oxígeno. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a la Intendencia de Maldonado que presenta este programa. También agradecer a todos los integrantes de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Seguesa en los controles, en la selección musical y también en la presentación de la misma. A Majo López en el desarrollo de las noticias y en la producción. Al licenciado Juan José Garone también en las noticias y en la producción. Al doctor Gustavo Gavier
desde Córdoba en la producción, a Carlos Acosta desde Montevideo, también en la producción, a Vanessa Gaspar desde Maldonado, aquí desde Maldonado con la producción, a la licenciada María Paz Gálvez desde Santiago de Chile, también con la producción, y Carmen Amelia Ampuero en Lima, Perú, también con la producción, a los ingenieros de sonido que hacen posible esta retransmisión en 207 emisoras en 16 países. También agradecer a los propietarios de las emisoras que nos permiten llegar a ustedes y por supuesto también agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos. Auspició este programa Intendencia de Maldonado, Gobierno Departamental.